Acompáñeme al libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y verso 3. Continuaremos el estudio que estamos llevando de Apocalipsis. Déjeme decirle algo al respecto de ello. En este capítulo 11 hay varias cosas importantes que debemos de tomar en cuenta, pero ojo, mucho ojo. Hay muchas maneras de interpretación. No se deje ir por la primera que usted escuche. La mejor interpretación es la interpretación bíblica por sí sola, porque ella tiene el poder y ella tiene la respuesta. Amén. Número 2, lo que necesitamos es la unción y el poder del Espíritu Santo para que nuestro discernimiento sea más claro y dejar que el Señor nos guíe por la verdad correcta. Amén. Capítulo 11 y verso 3 dice así, a la letra la santa palabra de Dios, libro de Apocalipsis 11 verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse. Amén. Ahora, qué interesante al respecto de todo esto. Pero creo que aquí nace una pregunta. La primera pregunta es, entonces, estos 2 enviados de parte de Dios, ¿cuál es el propósito? El propósito se declara completamente acá el texto. Y el texto dice que fueron enviados a profetizar. Algo que muchos contradicen con respecto a la profecía. Pero debemos de tomar en cuenta algunas cosas al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que en el sentido de profetizar, muchos a veces lo que hacen es adivinación. Y aquí no se trata de adivinación. Aquí se trata de declarar o traer un mensaje de Dios. Y aquí los 2 testigos son 2 personajes que realmente han sido escogidos, y la palabra dice a que profeticen. Por lo tanto, durante la época más difícil, cuando la tribulación está en lo más fuerte y el anticristo está sentado durante ese periodo de 3 años o realmente en la última semana de la cual declara Daniel en el capítulo 9 verso 27, en ese momento es cuando el Señor envía a estos 2 hombres. Hay una serie de opiniones con respecto a quiénes son. Y cada uno lo pone a Enoc, pone a Moisés, pone a Elías. Incluso fue mencionado hasta el mismo Juan el Bautista, aunque él también renunció a tal hecho. Pero quiero que nosotros observemos. El otro día escuchaba yo de que hay personas que literalmente quieren que todo se les responda, y especialmente cuando uno tiene el trabajo de enseñar. Pero déjeme decirle algo, y este es uno de aquellas partes de la Biblia donde están los misterios de Dios. Y esos misterios y la voluntad no le pertenecen al hombre, sino solamente a Dios en toda su potestad. Porque lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos enseñe verdaderamente todas las cosas, y de tal manera que nosotros la podemos ir conociendo a través del Espíritu.
Pero el problema es que como siempre seguimos siendo carnales, nosotros como carnales ya sabemos que allá hay un semáforo rojo y que ese cuando se pone en rojo hay que detenernos, y cuando se pone acá en verde hay que darle, y a veces el amarillo lo respetamos, a veces no lo respetamos, a veces le damos como se nos da la gana, pero nosotros queremos las cosas delineadas, bien delineadas. Y eso responde a una pregunta bastante sencilla. Por ejemplo, por las mañanas cuando usted se levanta, ¿usted puede marcar realmente cuándo es que se aclara? No. Así son las cosas muchas veces en el Señor, pero que se van a llevar a cabo, se llevan a cabo. Porque usted por la mañana, usted puede estar sentado ahí, esperando que cuando se lleve a cabo el momento que se va la oscuridad y entra la claridad en una mañana, y usted sin darse cuenta, de repente va a decir, ni cuenta me di. Y se puede sentar mañana tras mañana, porque son cosas de las que pertenecen solamente a Dios en toda su potestad. Y Él las mueve y las hace en su manera, a su estilo. Por eso es que en esta ocasión, al hablar de estos testigos, es la misma cosa. Aunque el pensamiento del hombre viaje y trate de poner a los personajes que cada uno de nosotros nos parezca, y aunque dentro de ello vamos a darnos cuenta en este proceso ahora mismo de cómo hay algunas cosas que se apegan a ciertos personajes bíblicos, nos daremos cuenta que si Dios quiere va a ser Él, y si no, no va a ser Él. Quizás vaya a ser otro. Amén. Entonces, pero eso le pertenece solamente ¿a qué? Al Señor. Como en aquel día cuando dice que la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, dice que pero ¿quién le asegura que fulano de tal va a ser, y quién va a ser el otro? Ay, dice la Biblia, y en aquel día será el crujir y llorar de dientes, y muchos diremos, pero es que yo te digo, yo debía de haberme ido si yo era mejor que el otro. El problema es que aquí no es porque compremos o demos algo debajo de agua. No, aquí se llama relación con Dios. Y entonces entonces no podemos hacer nada. Tuvimos la oportunidad y ¿la qué? La despreciamos. Por eso cuando hablamos de estos personajes es el mismo hecho. Son cosas que a Dios le pertenecen. A lo mejor nosotros estemos pensando en alguien, este sí de seguro se va, este sí de seguro se va. Pero ¿y qué cosas se están haciendo escondidas muchas veces? ¿Qué pecados se están cometiendo a veces escondidas? Y esas son de las cosas que nosotros, por eso dice, guardar esta salvación con un temor tan grande. El problema es que muchos jugamos con la salvación, ¿no? Entonces, en aquel día será difícil. Pero no se ponga triste, que usted y yo nos vamos. Amén, por fe. No, yo sé que hay algunos que están. Amén, usted y yo nos vamos, por fe. Amén, amén. Sí, yo sé que nos vamos. Amén. Yo tengo fe, porque si algo le pido al Señor, que todos los que nos congregamos acá nos vayamos toditos juntos, vamos, en aquel día con el Señor. Por eso comencé diciendo, sí, somos imperfectos, pero a través del sacrificio de Cristo, nosotros vamos a ser aceptos ante el Padre. Amén. Ahora, qué interesante es saber que el propósito de ellos es realmente el propósito de ellos es profetizar. Pero también dice el verso 3, dice que estos estaban vestidos de cilicio. En otras palabras, es como cuando nosotros decimos con una indumentaria negra, o sea, de luto. Pero el problema
es que aquí no estaba con no habla de una indumentaria de luto, por así decirlo, de que a veces alguien fallece, se pone una camisa de seda y está tan suavecita. No, cuando nosotros lo vemos en la época, nos vamos y nosotros lo ponemos en la época del apóstol, cuando él está profetizando, él está diciendo que ellos se ponen encima, ¿sí?, una vestidura de pelo de cabra, pero negro. Pero lo que pasa es que no es como los jackets, las chamarras que hoy en día se pone muy suavecita por dentro. No, es áspera. Áspera. De tal manera que esto, lo que ellos se ponían, era áspero. Y muchas veces estaba llena de animales. Y esta era la que ellas se ponían encima. Y aparte de ello, aún todavía venían y se tiraban tierra encima. A veces uno no se pone a pensar en ello, pero qué importante es porque ponernos a pensar en ello, que esto significa humillación delante de Dios. Humillarnos delante de Dios, pero realmente por eso es que ellos, cuando estos dos testigos no vienen para ser exaltados ellos, sino para que el Padre, todo lo que el Padre ha declarado en su palabra se cumpla y Él sea exaltado. Nosotros a veces buscamos más nuestra exaltación. Por eso dice la Biblia que el que se humilla, ese será exaltado. Entonces nosotros a veces nos cuesta trabajo humillarnos un poquito más. Pero volviendo a la identificación de cada uno de ellos, de los dos testigos, y si realmente nuestro punto de vista o nuestra manera de observar el texto bíblico, nosotros decimos que es Moisés. Sí, recordemos que Moisés ministró en un tiempo difícil en la época de Israel, especialmente cuando realmente el Señor tenía misericordia porque el pueblo de Dios estaba ¿qué? En esclavitud. También nosotros podemos ver la época de Elías, cuando él profetizó. Cuando Elías profetizó realmente era un tiempo difícil de idolatría. Un tiempo difícil de idolatría. Se recuerda usted allá con Acab y Jezabel, precisamente. Él lleva a cabo el satanismo, o está entre medio de ellos. O sea, y todo esto está resurgiendo nuevamente. Todo esto está resurgiendo nuevamente porque ahora la iglesia misma se está desviando. La iglesia misma ha dejado realmente de creer más en la palabra y estarle dando culto a lo que parece que es Dios, pero que no es Dios. Porque allí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que estos dos testigos son instrumentos divinos para ejecutar la voluntad de Dios. Moisés se enfrenta al faraón en un momento determinado, pero hay algo interesante, que Moisés no se va y se presenta a faraón con su poder, sino con el poder de Dios mismo. De la misma manera, Elías se enfrentó al rey Acab y a los profetas de Baal, no en su fuerza. Si hay algo que me llama mucho la atención, es que cuando nosotros vemos a Elías entre medio de todo esto,
¿Se recuerda? Usted todavía dice, hagan una zanja, hagamos una zanja, echémosle agua, y llenó todo aquello de agua. Ahora, pero Él viene y le dice, para que todos estos sepan que tú eres mi Dios. Wow. O sea que hay que tener convicción para enfrentarse a todo el mundo y decirle al Señor, Señor, tú eres mi Dios. Ahora muéstrate a ellos que tú eres el que estás conmigo. Wow. Entonces, creo que los dos testigos van a formar también parte de ellos. Pero lamentablemente no va a ser un tiempo demasiado largo, sino que solamente van a ser 3 años y medio, o sea 1260 días en los cuales realmente va a estar el poderío del anticristo en su mayor auge. Ahora, en Daniel capítulo 9 y verso 27 lo hace mención de ello, y dice así: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. En otras palabras, está a punto de llegar ¿qué? El tiempo final. Así como las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, Él dijo que consumado es. Entonces Él dijo, he cumplido todo. También aquí por boca del apóstol está diciendo, del profeta, Daniel, está diciendo también, va a llegar el momento que el Señor está diciendo, consumado es. Este es el momento final. Y entonces dice, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Entonces las copas de la ira de Dios van a descender en ese momento. Ahora, Pablo hace una mención clara en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 acerca de cómo la carrera del anticristo está en su mejor auge en ese momento. Mire, él dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De tal manera que él mismo está tomando esa posición, sabiéndose que en ese momento el templo de Jerusalén ha sido reconstruido. En ese momento el sacrificio se vuelve a llevar a cabo. Y entonces él llega en ese momento ¿qué? A decirse y hacerse pasar por Dios mismo. Continuamos. Para que nosotros sigamos observando en el verso 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en toda la tierra. Algo que llama la atención es la palabra que aparece en el verso 4. En el verso 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en toda la tierra. Pero vamos a detenernos un momento a hablar acerca de estos 2 candeleros. En el libro de Zacarías capítulo 4 y del verso 2 en adelante hace mención precisamente de ello. Y metafóricamente está ya ahora dándole otra posición a estos 2 testigos, porque aquí a estos 2 testigos se les hace ver
como olivos y candeleros. ¿Okay? Ahora usted me dirá, bueno, ¿y esto cómo es eso, pastor, de los olivos? Ahora, ahí hay dos que están vestidos de silicio, de lo cual yo ya hablé. Enseguida tiene dos candeleros, y a sus espaldas hay dos olivos. Uno a un extremo y el otro al otro extremo. Ahora, pero esto también tiene que ver en Zacarías capítulo 4 y en el verso 2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero un candelero todo de oro y con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encendidas en él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. O sea que ya el Señor empezaba a hablar con respecto a todo esto que más adelante se le iba a enseñar a Juan. Proseguí, dice el verso 4, y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ya apareció algo, ya apareció un personaje. Ya apareció un personaje ahí entre medio de todo esto. Y un personaje que aparece es Zorobabel. Ahora, pero también va a aparecer otro durante ese tiempo que también es Josué. ¿Cuántos se recuerdan de Josué y Zorobabel? Acuérdense que todo esto, no, mire, pastor, yo de esos no me acuerdo. Entonces se los vamos a presentar para que no se le olvide, para que nos demos una idea de qué está hablando. ¿Por qué no vamos allá al libro de Ageo, por favor, si usted es tan amable? Va a ir conmigo. Y entonces descubriremos en el capítulo 1 del libro de Ageo, y en el verso 12 dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. En otras palabras, Josué era sacerdote, Zorobabel era el gobernador. Pero ambos están escogidos de parte de Dios para llevar adelante una obra especial. En otras palabras, esos, así como los 2 testigos que está mencionando Apocalipsis, han sido escogidos de parte de Dios también para una obra especial. De la misma forma, simbólicamente, acá Zacarías está trayendo en su tiempo a Josué y a Zorobabel, uno como gobernador en el lado legislativo, pero también al otro, a Josué como sacerdote en lo que se llama todo lo eclesiástico o espiritual, porque ambos son importantes. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, porque hace un par de días hablaba yo acerca de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu habla.
Nosotros, el gobierno a nivel mundial se sigue mostrando, y el que tiene el Espíritu de Jehová no va a tomar una espada y se va a levantar en guerra, sino a través del Espíritu comprenderá las señales que están viniendo. ¿Por qué? Porque mantiene una comunión en el Espíritu, porque mantiene una relación a través de lo que es el gobierno eclesiástico también. ¿Cómo conoceremos que el Señor ya viene si tampoco buscamos la iglesia? Ahora, nosotros queremos conocer los tiempos, pero no queremos ninguna relación con Dios. No, todos los hombres a través de la historia, cada uno de ellos también tuvieron que ceder. Hasta los hombres más sabios, los más ingeniosos, al final terminan diciendo completamente: todo le pertenece a Dios. Si aquel soldado romano, estando allá en la tumba, estando allá observando que crucificaban al Señor, al final de todo esto, que él se quedó allí, él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así es la misma manera. Por eso es que simbólicamente nos hace traer a estos dos personajes. Y aquí es donde yo quiero que por un momento póngase a pensar. Anteriormente estuvimos hablando de Elías, estuvimos hablando de Moisés, estuvimos hablando de darles la posición de que estos dos testigos son ellos. Pero miren lo lindo de todo esto, y para que vea cómo se abren diferentes avenidas o diferentes maneras de pensar. En el verso 14 de acá mismo, del capítulo 1 de Ageo, dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. ¿Qué despertó en ellos? El espíritu. Entonces la cosa quiere decir que Dios, ¿cómo lo hará? Lo hará a su estilo, pero ¿cómo lo hará? Despertando el espíritu en aquellos que ha él decidido utilizar para ese momento, porque él será el que los sostenga en ese momento, ya que esta era Josué y Zorobabel estaban en un momento de crisis. A ver, ¿o no? Es más, era tanto la crisis que en ese momento se llevaba, que él los tiene que amonestar. ¿Por qué? Porque dice que todo mundo corría y amontonaba para sus bienes, dice, y sus casas artesonadas, y a todo le estaba, y todo para ello, y la obra del ¿qué? Y la obra de la casa de Dios estaba detenida. O sea que ahí se necesitaba un buen despertar y un momento difícil. La época en la que el Señor venga, y al sonar de la trompeta, dice el apóstol Pablo, al sonar de la trompeta, en ese momento no todos oirán, sino los espirituales, los que están conectados con el Señor, entenderán que entonces llegó el momento, y entonces todos los que hayamos quedado, todos los que caminemos por las calles, los que estarán en un lado y en otro, dice la Escritura, serán levantados para gloria y honra de su nombre. Pero ¿qué hay? Pero aquellos que el Espíritu de Jehová esté despierto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que, a veces nosotros hablamos de avivamiento. Avívate, hermano, avívate. Porque nosotros hablamos, a mí me encanta porque a veces la gente dice, nosotros en las iglesias ponemos campaña de avivamiento, hermano, pero a veces estamos tan apagados que es de más. Necesitamos estar de campaña en campaña para estar avivados. El avivamiento del Espíritu debe de estar en nosotros. Por eso dice, y si está dormido, orémosle al Señor que nos lo despierte, porque aquí dice que despertó el Espíritu. ¿De quién?
de Josué y Zorobabel, de cada uno. A veces uno dice, no, pues es que usted ni siquiera me entiende, no me quiere, no me considera. Hermano, no te preocupes. El avivamiento. Por eso hay ciertos cantos que los muchachos cantan que a veces yo digo, nosotros nos hace falta un poquito más de... Mire, por eso que cuando yo escucho que los que tienen buena voz o tocan un instrumento, digo yo, qué lindo, cómo se gozan, ¿no? Bueno, hay algunos que tocan y se están durmiendo, ¿ve? Porque ya se saben las notas de... Sí, ¿verdad? Que ya se las saben de memoria. Ya hasta cabeceando. Y si no están en el teclado, están platicando y están así, ¿ve? Tocando el piano también. No están en lo que están. Hay un cántico que me encanta cuando los muchachos se acuerdan, de vez en cuando se acuerdan de cantarlo.